Hola chicos, Ciencias Naturales 24.4, los volcanes. El volcanismo o vulcanismo, que de las dos maneras se puede decir. Volcanismo sería más españolizado y vulcanismo sería un poco cultismo, puesto que esa palabra de volcán viene de vulcano, el dios del fuego. Acordaros del famoso cuadro de Velázquez, La fragua de Vulcano. Ahí estaba con sus ayudantes haciendo la coraza de no sé qué dios. La mitología no es muy fuerte. Bueno, que este movimiento o este apartado del vulcanismo, me suena mejor vulcanismo, está dentro de otro más amplio que sería el plutonismo, que es el conjunto de los fenómenos que ocurren en el interior de la Tierra, porque Plutón era el dios, me parece, de las profundidades de la Tierra. Empezamos con el libro y no nos vamos a enrollar más. Dice, el magma, una sustancia tirando a caliente, a cálida, viscosa, pétrea, piedra derritida sería lo más quizás comparable. Dice, es una masa incandescente. Incandescente es el fuego, el hierro cuando está al rojo vivo. Incandescente es el filamento de las antiguas bombillas de incandescencia, etc. Incandescente significa una sustancia a altísima temperatura, pero que no desprende llama normalmente. Porque si no, no diríamos un palo, este palo está incandescente, no, este palo está ardiendo. O sea, cuando desprende gases que forman la llama, que eso es la llama, conjunto de gases, entonces decimos que está ardiendo. Y si no lo desprende, pero está a esas altas temperaturas, sin emanación de esos gases que formarían llama, entonces es cuando se llama incandescente. Dice, este magma se encuentra en el interior o bajo la corteza de la Tierra, en estado de fusión total, es decir, fusión, fundida. Fusión alude a el estado líquido. Este estado líquido que no siempre nos lo tenemos que imaginar como el líquido del agua, ni siquiera como el líquido del aceite, no, sino que los líquidos tienen determinadas viscosidades. El estado de fusión es cuando las moléculas resbalan unas sobre otras, no guardando una estructura rígida, que eso sería el paso a sólido. Entonces decimos que el cuerpo está fundido. En fusión total o parcial. ¿Por qué? Porque entre esas rocas fundidas pueden haber otros mendrugos, por así decirlo, o pedruscos, que no han llegado a fundir, pero son arrastrados por el magma fusionado. Está formado por diversos minerales, principalmente por el magma, dentro del vulcanismo. El magma en estado de fusión está bajo la corteza terrestre y dice, está formado por diversos minerales, principalmente silicatos, cuyo componente principal y al que alude el nombre es la sílice. Recuerda que, por ejemplo, el óxido el anhídrido silícico es el SiO2, que es la arena, normalmente, pero claro, fundida. Dice, estos silicatos tienen gases en disolución, pondremos gases con la flechita hacia arriba, aunque el CO2 casi siempre lo hemos visto en estado gaseoso, nunca en estado líquido. En estado líquido sí, cuando se somete a temperaturas criogénicas. Suelen tener también cloro. Cloro, si lo ponemos en estado molecular, pues sería Cl2. Cloro, vapor de agua, sí, también vapor de agua, desde las profundidades, pues no es ajeno
las aguas que se cuelan subterráneamente llegan también a entrar en contacto con los magmas y automáticamente pues pasan a vapor. Estos vapores, todos estos vapores, salen como emulsionados en el magma. La forma quizás más genuina de ver la lava, aunque posiblemente no sea de todos los volcanes, pero sí las que tenemos por aquí más cerca, es en su variedad ya seca, que es la piedra pómez. La piedra pómez. De recuerdos de mi infancia, porque es una piedra muy ligerita, porque tuvo en su momento cantidad de gas en el interior. Esos gases han dejado una textura esponjosa, donde, claro, ha conferido a la piedra una levedad, un poquísimo peso extraordinario, que según cómo puede llegar, y llega de hecho, a flotar en el agua. Todavía se vende piedra pómez, sobre todo para efectos abrasivos, es decir, de rascado, cuando salen duricias en las manos, en determinado punto de uso de los dedos y de esto, esas duricias de piel se quitan frotando con piedra pómez. Y es lo que hacía mi madre cuando venía hecho un Cristo de jugar en la calle y en el campo, y ya no sabían, los jabones de entonces no eran muy fuertes, y entonces ella no tenía más remedio, tenía que dejar a su hijo limpio para el día siguiente, por lo menos que a las 9 o a las 8 entrara en la escuela limpio, porque si un niño entra sucio a las 8 o a las 9, todos sabemos que no es culpa de él, que es culpa de la madre. Ahora, si a las 12 o a la 1 o a las 3 ya lo ven sucio, dirían, pero qué guarrete es este crío, y ya no le echarían la culpa a la madre. Entonces ella por la noche, a lavarte, a limpiarte, y me daba con la piedra pómez en las rodillas, que las rodillas eran para mí como estar tirado todo el día por el suelo. En fin, pues todos estos vapores salen entre la lava, que son los que rellenaban los huequecitos seguramente de la piedra que luego ha sido la piedra pómez. Dice, el magma, dice, puede ser ácido o básico según tengan mucha o poca cantidad de sílice. Es decir, cuando la cantidad de sílice es mayor, es abundante, entonces decimos que es un magma ácido. Y si la cantidad de sílice es menor, entonces decimos que es un magma básico y tendrá otros componentes distintos de la sílice. Estos magmas pueden romper la litosfera, es decir, la litosfera, esta corteza de la Tierra, estos magmas producidos aquí, sobre el calor procedente o antiguamente se decía, no, esto es el calor residual de la formación de la Tierra, esto es la comunicación de las altísimas temperaturas del núcleo. No, hoy se dan prioridad a teorías del tipo de radiación, cuerpos radiactivos que desprenden esas radiaciones produciendo muchísimo calor y fundiendo a los materiales que tienen próximos. Como una especie de forúnculo, de tumor que le sale a la Tierra, se pone a gran temperatura y entonces va buscando las zonas de mínima resistencia, que por supuesto no estarán hacia el interior, sino hacia el exterior, puesto que el sial es menos denso que las otras zonas, el sima, etc., pues entonces tiende a salir buscando sus rendijas. En su arrastre y con su calor va fundiendo los materiales hasta hacer una auténtica chimenea, que ahora veremos, y sacar los materiales
que al encontrar otra distinta temperatura, pues se vuelven a solidificar y forman pues el típico montoncito, pero manteniendo en medio todavía la chimenea por la que seguirá saliendo. Todo este comportamiento depende mucho de su viscosidad, y la viscosidad al mismo tiempo depende de su composición ácida o básica, como veremos ahora. Que conste, no obstante, que este mini estudio que estamos haciendo del vulcanismo no es una cosa, no es algo completo y mínimo. Este libro está cometiendo el vulcanismo y todos los otros fenómenos de una forma global, general. Y lo que nos recuerda, el mismo autor dice, bueno, recordemos siquiera esto para que no te pase desapercibido, aunque ya lo viste con más detalle y profundidad en el curso anterior. Bueno, nosotros estamos con este libro y le seguimos fielmente. ¿Por qué? Porque si no, nos perdemos. Y de estos magmas puedes romper la litosfera por un empuje vertical hacia arriba y expandirse sobre ella. El conjunto de fenómenos relacionados con el ascenso y expansión de los magmas en la superficie terrestre es lo que llamamos vulcanismo, recibiendo el nombre de plutonismo los fenómenos que sufre el magma en el interior de la Tierra. Es decir, todos los fenómenos, entre los que está el vulcanismo, entrarían a formar parte de otro concepto más amplio que es el plutonismo. El magma, al salir a través pues, de una fractura de la corteza, se solidifica cerca de ella, de la fractura, debido a la diferencia de temperatura que existe entre el interior y el exterior, originando las formaciones conocidas con el nombre de volcanes. Vulcano, nos recuerda, era el dios del fuego en la mitología griega. Puesto que en el curso pasado ya se estudiaron los elementos del aparato volcánico, no los vamos a ver aquí, por lo que conviene repasarlos. Menos mal, gracias Señor. Vamos a repasarlos un poquito. La erupción volcánica. Este verbo de erupción. Salida de materiales. Salida de gases, salida de sólidos, salida de líquidos, todo. El verbo eruptar digestivamente es cuando los gases del estómago acumulados piden salida y entonces hacemos ese eructo, que por supuesto no hay que hacerlo notoriamente, es falta de educación. Lo tendremos que amagar como personas educadas y respetuosas con el resto de los que nos rodean. Y te aseguro que también conviene hacerlo aun cuando no haya personas que nos rodean, porque cuando coges unos hábitos aquello de permisivos solo porque no tengamos personas alrededor, ¿qué pasa? Pues que acabas haciéndolo también o se te escapan cuando tienes personas alrededor. El entrenamiento en solitario sirve para el comportamiento en público. Bueno, perdón, me voy a sonar. Alguno a lo mejor ha apreciado similitudes entre el sonarse y las erupciones volcánicas. En fin, cosas de la vida y de la naturaleza de la que no nos podemos evadir, ni de los constipados, ni de otras cosas. En la erupción volcánica, las emisiones magmáticas o erupciones volcánicas suelen ser intermitentes o irregulares. Es decir, el volcán, su chimenea, dibujo la raya de la litosfera del suelo antiguo a la aparición del volcán. Dice que su erupción no suele ser continua, no. Suele ser espontánea y momentánea. Es decir, este volcán, mi abuelo lleva aquí viendo y nunca lo ha visto ni siquiera echar un poquito de humo. Ese volcán, decimos, está dormido. Ojo, que nadie nos asegura que no pueda despertar, porque sus emisiones son intermitentes,
decir, se dan, paran, e irregulares. No se aprecian periodos, de decir, oye, mira, este volcán se ha apreciado que cada 100 y pico años, ¡pum!, una erupción, tampoco. Dice, aumentando en cada periodo el tamaño del cono volcánico. Es decir, a lo mejor esta primera parte fue hecha de la primera erupción. Y solo levantaron, luego viene otra segunda erupción y esta otra parte, y luego viene otra parte. O sea que este cono es el acúmulo de todas las erupciones y deposiciones que la lava ha ido dejando en sus múltiples erupciones. En las épocas en que no hay erupción, pues la erosión trabaja sobre el cono como sobre cualquier montaña, de todas las que hemos estudiado, rebajando lógicamente sus estructuras, y encontraremos conos de volcanes pues totalmente gastaditos, los pobres, por la erosión. Otros tendrán una especie de caldera en el interior, donde ya la chimenea está cegada, que es el aspecto que suelen tener los volcanes apagados entre comillas. Y a lo mejor, pues, si tienen todavía alguna resto de actividad, pues tenemos unas emisiones. Los componentes metálicos o mineralógicos o minerales que suele haber aquí suelen ser muy interesantes. Hay algunos que se han convertido en auténticas minas de azufre, que es uno de los principales metales expulsados al exterior, con gran capacidad de oxidarse y hacer fuego. Al subir el magma hacia la superficie se desprenden gases que llevaba en disolución. O sea, no solo en emulsión, donde se aprecia la burbujita, sino en disolución, donde no se aprecia, estaban disueltos, como el azúcar en un líquido, disueltos esos gases. Pero, lógicamente, como la dilución de los gases es proporcional a su presión, a la presión a la que estén sometidos, en cuanto salen a superficie y disminuye la presión, entonces ellos, lo mismo que cuando abrimos una cerveza, que mientras está cerrada no observamos burbujitas, aunque sepamos que tiene dióxido de carbono disuelto, el anhídrido carbónico, son las bebidas carbónicas todas. Y en el momento en que al quitar el platillo, al descorchar, disminuimos la presión interna comparándola e igualándola con la presión externa o atmosférica, entonces es cuando aparecen esos gases disueltos, en concreto en la botella, aparecen y se forma la burbujita en el interior, y luego por menos peso pues va subiendo. Bueno, pues lo mismo pasa con los gases disueltos. Mientras están dentro, estarían como si estuviera la cerveza tapada. Y en el momento en que quitamos o quita el tapón, entonces los gases se liberan. Muchas veces saliendo al exterior de forma masiva, y si son combustibles, originando llamas. Otras veces siguiendo embebidos en la lava, como en el caso de la piedra Pómez, etc. Depende. Dice, con lo que se facilita su ascensión. Es decir, este magma puede ser denso por ser de piedra, pero si está tan lleno de gases, entonces la densidad varía. Es como la densidad del agua. La densidad del agua es 1. Pero si tú echas alcohol, cuya densidad es, me parece, 0,74, pues entonces llega el momento en que esa mezcla de agua con otra sustancia menos densa regula su densidad y la hace más liviana, más ligera, toda ella. Con lo que su poder de ascender, al tener menos peso, pues será mayor. Las fuerzas de presión que hagan aquí los gases de las combustiones y de las reacciones exotérmicas empujarán mejor a una lava llena de gases disueltos, liviana, aligerada por esa mezcla, que a un magma que no tuviera gases y fuera todo él comprimido y espeso.
Dice, si los gases son inflamables, es decir, que producen reacción exotérmica con el oxígeno del aire, al ponerse en contacto con el oxígeno de la atmósfera, pues se producen llamaradas. El vapor de agua puede condensarse. El vapor de agua que sale totalmente vaporizado y que no se ve, claro, al llegar y enfriarse un poquito, pues se produce la condensación, formando primero esas especies de nieblas, y luego pues auténticas nubes cuando suben como el proceso normal de la formación de la nube. Pero como estos gases también irán acompañados con polvo y las cenizas, pues luego, ¿qué ocurre? Que cuando esos gases que han ido a parar, por ser de vapor de agua, han ido a parar a formar nube, es una nube cargada de polvo y de cenizas que luego cuando llueva, cuando precipita, pues nos va a dejar los coches llenos de porquería, de polvos y ceniza. Quien dice los coches, las calles, los tejados, las casas, etc. Que conste que en esto no solo es perjudicial. Los campos formados alrededor del volcán por vertido de las cenizas y todo esto son unos campos muy fértiles. Y al ser fértiles se congrega una alta densidad de población en las proximidades de los volcanes. Con lo que los equipos de prevención y de seguridad que están atentos al vulcanismo, pues han de estar con instalaciones de prevención de catástrofes del volcán en las zonas, al haber mucha gente. Tanto en la comunicación, es decir, en la alarma para el desalojo, como en las posibles calamidades que puedan surgir luego. Dice, el magma que sale por el cráter del volcán, que así se llama la salida, el cráter, si fuera un pozo lo llamaríamos el brocal o labios del pozo. Aquí, tratándose del volcán, la zona, el borde de los labios del volcán, eso es el cráter. Cráter, palabra llana, acaba en R, acento. Y los vertidos que van quedándose forman un manto, y eso es lo que se llama manto, que hay otros que lo llaman también colada, que es el nombre que se da a cuando sale por ponerte un ejemplo y además lo entenderás rápido, cuando de un alto horno el hierro logrado en su interior sale fundido y de forma líquida al crisol, y luego de ahí se saca por las piqueras, por esos agujeros, se saca para que sea conducido en surcos y luego ese hierro acabe solidificándose y sea cogido para su tratamiento, etc. Bueno, pero en el momento en que sale el chorro, eso se llama la colada. Se va a proceder a la colada o salida. Bueno, pues esto tiene dos nombres, el del manto o colada. Colada, que tiene más sentido llamárselo en el momento que está saliendo y está fundido que luego cuando está seco. Pero bueno, manto o colada. Dice que puede alcanzar este manto o colada, puede alcanzar pues kilómetros de extensión alrededor. Decenas de kilómetros, 20, 30, 40 kilómetros. Todo esto es del manto del volcán. Madre mía, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, en este recorrido, debido a su elevada temperatura, se comporta como un auténtico río de fuego, arrasando, por supuesto, todo lo que encuentre a su paso. Ahí no queda ni bichito vivo, ni planta, ni nada. También en la erupción, cuando erupta, no se dice erupta, se dice erupciona. Erupta es para los fenómenos naturales nuestros, mientras que erupciona es el verbo que se guarda para los vocales. Cuando erupciona, se proyectan por explosión, es decir, los gases aquí
de vez en cuando llegan a tal compresión que pegan un estornudo y hacen ¡paf! Y sale todo. Es decir, por una auténtica explosión aparecen pues todos los materiales que luego los más pesados van cayendo, otros se van quedando por ahí flotando, los humos, etc. Dice, por explosión o arrastrados sencillamente por los gases de salida, arrastran los materiales. Tanto los que ha ido arrancando para hacer la chimenea, como los que hayan ido luego cayendo, o que se habían quedado aquí sólidos y condensados de otras erupciones anteriores, haciendo como de tapón, y la fuerza de los gases ¡puff!, hace que explote. Dice, debido a las rocas que taponaban la chimenea, o bien la solidificación de las partículas de lava que se habían quedado pues aquí, tapando el cráter. La erupción volcánica puede ser de distinta forma dependiendo de la viscosidad o espesor del magma en las zonas superficiales y de su contenido en gases disueltos, que hemos dicho que son inversos. A más gases disueltos, menos viscoso, más fluido, y a menos gases disueltos, pues mayor espesor. Y también dependiendo de la naturaleza de la composición del magma, si era ácida o era básica, con más sílice o con menos sílice. Si los magmas son viscosos, muy espesos, que se corresponden con los ácidos, es decir, los ácidos, los que tienen a mayor sílice, mayor viscosidad, mayor espesor, tienden a solidificarse nada más salir. Nada más salir, ya se ha quedado duro. Claro, es que esto era muy espeso. Con lo que va taponando el cráter. Va taponando el cráter. Los gases se almacenan aquí, en la chimenea, no pueden salir porque el magma se ha solidificado formando un tapón en la salida, y entonces aquí estos gases logran más presión, hasta que la presión les permite vencer esa resistencia, pegando un taponazo, saliendo al exterior con grandes explosiones. Los magmas fluidos, al revés, los que no son tan viscosos, sino que son más líquidos, que son los básicos, los que tienen menos sílice, los básicos, corren fácilmente, estos sí, estos no se quedan aquí taponando, no se solidifican tan rápidamente, porque son más fluidos y entonces van discurriendo y son los que hacen los mantos, las coladas, etc. Tienes por las laderas del volcán. Y los gases pueden desprenderse libremente, los gases entonces ya que venían como revueltos, disueltos y emulsionados en la lava, aquí con el contacto de la menor presión, entonces salen libremente. Y tenemos emanación de gases que van a la atmósfera. Pero la parte sólida de la lava fluida, esta se ha quedado formando los mantos. Y estos ya pues no provocarán explosiones. No han estado cerrados, no han estado comprimidos, han ido saliendo con la lava fluida, se van al espacio o se van a la atmósfera, pero sin explosiones. Estos dos casos, dice, son extremos, lógicamente, desde lo más viscoso hasta lo más fluido. Y entre medias, pues habrá cantidad de oscilaciones, hacia más viscosidad o hacia más fluidez. Es fácil deducir que si los magmas viscosos llevan pocas sustancias volátiles en disolución, los espesos llevan pocas sustancias volátiles en disolución, pues no se producirán explosiones. No se producirán explosiones. Del mismo modo, explosiones debidas a la combustión de esos gases. Que ya sabemos que sí, que por taponar habrá una gran explosión que rompa el cráter. Es así. Pero luego, explosiones por gases contenidos, no, puesto que tenían pocos gases disueltos. Del mismo modo, si un magma fluido poco viscoso lleva muchos gases, los que no hayan sido liberados en la salida y sean arrastrados por el magma, pues estos al salir, pulverizan todavía más la lava, haciéndola más fluida.
puesto que estos gases al salir combustionan, alcanzan mayores volúmenes y hace que todo sea pues más fluido, mediante explosiones pequeñas, no del tipo de la gran explosión, sino explosiones pequeñas que todavía pulverizan más, hacen borbotear la lava. Dependiendo de cómo sea el mecanismo de expulsión de los materiales volcánicos, los volcánicos se clasifican según el investigador Lacroix en 4 clases de volcanes, dependiendo de cómo sea su erupción. El hawaiano, vamos a ponerlos aquí, que esto seguramente que lo habrás visto en estudios anteriores, y sus nombres todos están cogidos, ya verás, de lugares geográficos. Aunque a lo mejor anteriormente ese lugar geográfico fue nominado por identificación con leyendas o mitologías, como es el caso de Vulcano y el caso del Stromboliano. Bueno, el Stromboliano no, pero el de Vulcano sí, con las mitologías griegas existentes, que se dio el nombre a una isla de Vulcano. Y entonces, para determinar todos los volcanes de este tipo, pues los vamos a llamar vulcanianos. Y esta isla, que se llama Stromboli y tiene este otro tipo de cono, que obedece a otro tipo de erupción, pues a todos estos los vamos a llamar estrombolianos, estén por la parte del mundo que estén. Pero como este fue el primero, el estudiado, especialmente en la zona de Italia, pues toman el nombre de ahí. Que no es el caso del primero, que es el de Hawái, hawaiano. Modelo hawaiano. ¿Cómo es el modelo hawaiano? Pues dice, tiene lavas muy fluidas, o sea, de muy poco contenido o de bajo contenido en sílice. Sílice, lo ponemos pequeñito, poca sílice. Poca sílice. Lavas fluidas, formando mantos, pues, muy extendidos. Es decir, si este es el volcán y el manto, claro, si es muy líquido, en cuanto sale, se derrama. O sea, mantos muy grandes, muy extensos. Ejemplos, y nos pone aquí 2, el Kilauea, grandísima suerte no tener que ir al Atlas como teníamos que ir antes y pelearnos con la geografía constantemente. ¿Y esto dónde está? Es que no me acuerdo. Pero no estudiaste Hawái. No, hoy es tan fácil como coger un programa de estos en el móvil tuyo, en el celular, y poner Kilauea, y ¡pum! Y aparece el globito rojo señalizando dónde está Kilauea. Y tú dices, sí. Luego amplías un poquito más el panorama y te das cuenta de que está en las Islas Hawái, dónde están las Islas Hawái, etcétera, etcétera. Esto es una suerte enorme. Que los que habéis nacido ya con el móvil no lo entenderéis muy bien. De lo difícil que era antes entroncar con la geografía. Ahora es muy fácil. Otro también es el Mauna Loa. El Mauna Loa. El Kilauea con U y E, y el Mauna Loa. En las islas, lógicamente, en las islas Hawái. Otro, el Stromboliano. Si le quitamos el sufijo, pues queda el nombre geográfico, Stromboli. Lavas, por supuesto, ya menos fluidas, o sea, con un poquito más de silicio. Con un poquito más de sílice. Lavas menos fluidas que en el caso anterior. Se proyectan gotas de lava, o sea, salen de sus conos, se proyectan gotas expulsadas de lava que se solidifican y luego caen, formando
una especie de gravillas, de unas pequeñas lápidas o piedrecitas pequeñitas, que se llaman, precisamente estas, se llaman lapilli. Yo no sé por qué siempre me había acostumbrado a pronunciarlo llano. Castellano, cuando no ves el acento o no haces caso de él, tiendes a hacerlo todo llano. Pero aquí sí me he dado cuenta de que tiene acento la, o sea que se esdrújula, lapilli. Lava que sale en forma líquida, expulsada, solidifica y cae. El lapilli. Y otras de tipo más grande que estas gotas, auténticos paquetes, pedazos, pellas de lava, que lógicamente cuando salen empiezan solidificándose, ¿qué? Pues su parte externa se solidifica antes que la interior y queda una especie de bomba, una especie de bomba. Claro, esta, por efecto luego de la gravedad, pues, se dirigirá al suelo. Y al caer, pues hará, pues, ¡paf! Romperá, se espatarrará como un huevo, y producirá, pues, unos depósitos de la caída de estas bombas volcánicas, que se llaman así. Y estamos hablando, recuérdalo, del Stromboliano. Stromboli es una isla, no de mucho tamaño, que está en un archipiélago al norte de la isla de Sicilia, que está unida a la bota de Italia. Esto es Italia continental y esto es Italia insular, Sicilia. Y aquí están este rosario de islas, entre las que están dos de las que intervienen aquí. Una, la de Stromboli, donde estará, y se ha cogido el nombre para este tipo de volcanes. Dice, hay explosiones ya, porque el magma ya es un poco más, pero no muy violentas. Y las lavas todavía no se alejan tanto como en el hawaiano, pero sí ya se alejan también bastante. Fíjate que todo esto es un proceso lógico. Lava fluida, pues se alejará mucho. Lava menos fluida, se alejará menos. Aquí no había explosiones porque los gases, al ser tan fluidos, saldrán directamente sin ninguna tenaza de roca que les atrape. Y, sin embargo, aquí, pues ya tenemos que el magma ha sido sacudido por las explosiones y ha caído formando las pequeñas virutitas, por así decirlo, de lava ya condensada, formando los lapillis, y otras más grandes que son las bombas volcánicas. Dice, este grupo toma el nombre de Stromboli, un volcán de las islas o archipiélago de Lipari, o de Lipari, frente al estrecho de Messina, que es el estrecho de Messina, el que separa Sicilia de Italia, porque aquí está la bonita ciudad de Messina. Sicilia, qué gran tesoro arqueológico, geológico, etnográfico, impresionante de culturas. Sicilia, la isla quizás más, emblemática del Mediterráneo, tanto cultural y también, pues, geológicamente. Que tiene aquí me parece, no lo nombra. Sí, lo nombra, pero luego seguimos. Viene ahora el vulcaniano. El vulcaniano, de Vulcano, el que tiene el nombre más conectado al fenómeno del vulcanismo. El vulcano es el prototipo. El vulcano, es decir, el vulcaniano, tiene, no, así como este toma el nombre de Hawái, este toma el nombre de Stromboli, vulcaniano toma el nombre de Vulcano, que es el volcán, o sea, el nombre propio del volcán que está en una isla que también ha tomado este nombre. ¿Dónde? En el mismo archipiélago de las Lipari italiano.
se encuentra en la isla del mismo nombre. Es decir, Vulcano es el volcán, pero también es el nombre de la isla, el nombre que toman todos los volcanes que tengan su forma o su cono parecido, que ahora nos van a decir las características. La lava ya es muy viscosa, es decir, muy fluida, semifluida, y aquí ya, o algo viscosa, y aquí ya la califica de muy viscosa, es decir, sílice. Aumentamos cantidad de sílice, pequeño, mediano, mayor. ¿Qué ocurrirá? Pues que en el cono se van a producir tapones, al ser muy viscosa, y de los tapones surgirán las explosiones, y las roturas, quizás por otra parte del cono para salir, en el vulcaniano. Dice, es el prototipo. Se encuentra en la isla del mismo nombre, Vulcano. Dice también el Vesubio, el Etna, que están también en Italia los dos. El Vesubio está cerca de Nápoles, a media bota, a media Italia. Y el Etna, que me parece que es el que está en la, para mí, magnífica isla de Sicilia, el Etna. Vamos a poner sus nombres aquí, del Vulcano, que está en la isla de Vulcano. Luego están el Vesubio, el Etna, y podéis irlos buscando con el móvil, que no cuesta nada. A ver, ¿dónde está el Vesubio? Ah, mira, aquí. El famoso volcán que en su erupción arrasó la ciudad de Pompeya, que dicen que les pilló dormidos y que se han encontrado incluso restos en situación de dormir, porque fue una erupción violentísima y momentánea que les pilló todo. Que esta ciudad, al haberse quedado soterrada en magma, que invade pero no destruye, abrasa pero no destruye, no tira, pues ha servido como fuente de inagotables tesoros paleontológicos, de descubrimiento de la vida de la Roma, de la Italia de aquella época imperial. Hay películas, Los últimos días de Pompeya, etcétera, etcétera, con el Vesubio de protagonista. Y luego está otro, también célebre, Krakatoa, que todavía sigue dando titulares, erupciones, etcétera, pero que no pone aquí, pero yo creo recordar, y si me equivoco me lo decís, que fue el de la famosa explosión aquella que causó el maremoto que arrasó la ciudad de San Pedro, de unos 200.000 habitantes. Creo recordar, Creo recordar. Y, entre otros, también uno muy familiar a los españoles, que está en nuestro querido archipiélago de las Canarias. Ya sabéis que la península ibérica, y aquí viene pues el continente africano, y aquí están nuestras queridísimas Islas Canarias, y en una de ellas, en la de Tenerife, está la altura mayor de todos los territorios españoles, que es el volcán del Teide, con sus nieves perpetuas, porque está apagado. Pues este también es del tipo vulcaniano. Y por último, el Peleano. El Peleano. Es cierto, y además seguro, que el continente americano tiene gran cantidad de volcanes. Fíjate, todo el cinturón del Pacífico, desde las Rocosas hasta la Tierra del Fuego. Si no, habrá volcanes ahí y tal. Y tendrá de todas clases de volcanes seguramente. Pero la ciencia, pues, se fijó más bien en sus ombliguitos europeos para determinar y para hacer la ciencia, pues, con lo más próximo. Entonces, por eso cogimos, pues, tanto Italia y todos los volcanes más próximos a nosotros, pero en esta ocasión se ha cogido este último, el Peleano, que nos dicen de él. La lava es tan viscosa, es decir, prácticamente espesa como un alquitrán duro,
el peleano, muy viscosa por su alto contenido en sílice. Dice que se solidifica ya en la chimenea. Es decir, cuando está saliendo en la chimenea, que todavía no ha superado siquiera los niveles de la superficie de la capa de la litosfera, aquí ya se solidifica, ya le cuesta salir. Le cuesta salir. El calor que produce pues no será suficiente como para derretirlo, aparte de que al tener gran cantidad de sílice pues es muy espesa, muy viscosa. Entonces se va formando aquí, cuando sale y logra salir lentamente, pues se van solidificando. Claro, esta cúpula de sólido que se hace en la salida del cono, pues rompe por algún lado y sigue saliendo. Y entonces se forma pues otra excreción sobremontada a la anterior. Y esta, a su vez, pues romperá por efecto de la presión por otro. Y se van formando montajes como de hongos superpuestos unos a otros, de las solidificaciones del magma tan espeso. Este es el tipo peleano, que llegan a formar pues una auténtica aguja, como esos famosos hormigueros que también las hormigas, como si erupcionasen con sus materiales, los van dejando pam, 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 y salen hormigueros en forma de torres. Bueno, pues aquí al peleano le pasa lo mismo con su lava, formando, al ser empujado por la lava más interna. Se provoca una enorme... Claro, llega un momento en que ya no hay manera de contenerlo. Se forman aquí altísimas presiones, que ya cuando llegan al límite de resistencia de la aguja que han formado de toda esta estructura, pues hay una enorme explosión, y mandará todo pues por ahí. Los volcanes peleanos. Con los gases y los productos de la explosión se forma una especie de infierno. Una nube de todos estos gases que han estado aquí comprimidos, almacenados, se forma una nube ardiente que, por mayor densidad que el aire, puede bajar y esta nube ardiente irse desplazando como un auténtico infierno sobre ruedas, que acaba con todo. Lo más parecido al infierno, arrasando todo lo que encuentra. Da nombre a este grupo el volcán Mont Pelé. Montpelé. Esta grafía se nos antoja francesa. Están en un archipiélago de islas del cinturón que rodean al mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Las costas de Venezuela, en un archipiélago que prolonga y cierra al mar Caribe, por esta parte, ahí está el Mont Pelé, el volcán este de la isla en la que está, que se llama la isla Martinica. La isla Martinica. Del archipiélago general, que llamamos aquí, todo esto, las Antillas. Esta isla Martinica es la isla, las Antillas, el archipiélago, y el monte, el Mont Pelé. Hoy se sabe que un mismo volcán puede presentar en el transcurso del tiempo diversos. Mira, al principio este tenía pues una lava muy fluida y tuvo una fase hawaiana, por eso encontramos lavas suyas extendidas muy distante, pero hoy prácticamente lo que vemos es a lo mejor un peleano porque se ha solidificado mucho, las materias que en este momento está fusionando en su interior son más inicias, habrán encontrado otros estratos, otros magmas diferentes, etc. Es decir que
pueden tener recorrido por varios. Pueden darse erupciones volcánicas submarinas, en las que la lava, lógicamente, al encontrar el cuerpo refrigerante, que es el agua, el elemento refrigerante, pues surgen ya espesas y lentamente. Les cuesta mucho romper o superar la temperatura, mantener la temperatura de fusión, y enseguida se solidifican con el agua, solidificándose en cuanto contacta prácticamente con el agua. Se producen explosiones por esa liberación de calor, que provocan surtidores de vapor de agua, claro, agua vaporizada en el momento del enfriamiento, como cuando se enfría los hierros de salida de un alto horno con agua, pues sale vapor de agua, pues aquí lo mismo, pero surgen donde, del interior de las profundidades del mar, donde se está dando esa erupción interna volcánica. Y también, no solo esto, sino en grandes burbujas, pues saldrán gases arrastrando cenizas. Cenizas que han salido, pues sí, del mar, en enormes burbujas, la superficie que se quedan en la superficie del mar, o pueden subir más a zonas más altas, incluso a la estratosfera, y mantenerse ahí durante tiempo. A veces aparecen así islas volcánicas. Oye, ¿pero qué está apareciendo una isla volcánica? Hace poco en las Islas Canarias apareció una isla pequeña, pero por vértidos de un volcán o de una salida de los hermanitos que tiene el Teide, por ahí, en toda su capas inferiores, pues hubo un vertido de magma que hizo aflorar una auténtica isla. El Krakatoa, sin ir más lejos, es una de estas que afloró en el mar. Y me parece que en estos momentos, si repasáis en los buscadores de internet, hay alguna isla que en estos momentos se está formando. Es decir, que está el volcán arrojando materiales y formando una auténtica isla que no existía hasta entonces, y habrá que incluirla en el mapa. Aunque muchas de ellas que se forman, pues suelen luego, por la acción erosiva de las olas del mar, suelen desaparecer. Es decir, las desmorona, las tira. Un volcán suele considerarse apagado cuando no ha tenido erupciones en fechas históricas, es decir, que la gente no se acuerda. No hay registro, no, miren, aquí no hay registro. O sea, no hay en ningún libro que se abre, ni ninguna escritura, ni que tengamos gráficos prehistóricos en las cuevas y todo esto, de que este volcán haya erupcionado. Entonces, este volcán lo damos por apagado. Pero, sin embargo, no existen argumentos sólidos convincentes para considerar que un volcán inactivo durante mucho tiempo no pueda en cualquier momento iniciar su actividad. Y hay que estar siempre con el ojo avizor. En algunos casos se da una actividad secundaria del volcán, es decir, el vulcanismo tiene también unas actividades secundarias, de bajo rango, no tan potentes ni tan espectaculares como las erupciones. Son como residuos de que hubo algo, y de que sigue habiendo algo en el interior, pero no lo suficiente como para hacer una erupción. Estamos hablando, pues, de las fumarolas, que, como la misma palabra dice, fum, son emanaciones de humos. Oye, sí, ahí está, en las proximidades del cono de tal, o aquí hay una fumarola, está expulsando humos que se analizan y son gases, etc. Pues estas serían las fumarolas. Luego hay otras que son las solfaratas. El solf viene de azufre, de azufre, que son zonas ricas en azufre, residuos de algún cráter, de algún volcán, que todavía están por ahí, y tienen, junto a las emanaciones de azufre, tienen también, pues, combustiones de ese azufre, dando productos, pues, de los anhídridos y de azufre, del SO2, del SO3, etc. Luego están, y también de otros que no son óxidos, sino que son hidrácidos, como el sulfídrico, que es un gas muy corrosivo, que en dilución, pues, hace el ácido
sulfídrico que se emplea pues para atacar las cosas más duras, por ejemplo, para grabar las superficies del cristal y hacer sus letritas, etc. El ácido sulfídrico, que se emana en las solfataras, perdón. A mí me viene más el solfataras, porque hay un verbo que es el sulfatar, que es un verbo de la agricultura donde se da sales de sulfatos de la famosa piedra lipe en las plantas, sobre todo la vid, para protegerla de sus hongos, del mildiu y del oidium y todos esos. Bueno, con el famoso caldo bardolés. Bueno, no quiero irme más. Luego están otras que por su mal olor, las han puesto pues como ese típico animalito por su mal olor, y se llaman mofetas, pero ya de menor rango. Luego están los famosos géiseres, que son salidas abruptas y momentáneas de grandes chorros de agua hirviendo. Y es que en el recorrido de las sustancias calientes o de los calores de los magmas en ignición, podríamos decir, que no es en ignición, que es en reacción. Bueno, pues estos calores, al coger las corrientes subterráneas que suele haber entre los estratos, pues han hecho una especie de depósito de agua, en el que va haciendo, por ejemplo, gorgoritos, van saliendo los gases, van calentando el agua. Entonces se llena una especie de retención de agua caliente. Pero en el momento en que hay un aumento de actividad, entonces, como si se tratara de una retención de sifón al que le abren la válvula, el empuje de estos gases sobre toda esta masa de agua caliente, de agua sobrecalentada, surge por una salida al exterior, provocando un hermoso surtidor, que son los géiseres. Famosos, el del parque de Yellowstone en Estados Unidos, famosos también los de la isla de Islandia, que no la hemos nombrado hasta ahora, pero que tiene una gran actividad volcánica. El volcanismo se podría estudiar perfectamente casi enterito en la isla de Islandia con todos sus fenómenos. Y por último, las simpáticas y siempre benéficas termas o aguas termales, muy abundantes por todas las geografías del mundo. Y muchos pueblos toman o el nombre o el apellido de la palabra terma. Eran unas aguas pues muy apreciadas por la gente, por la población, porque calentar agua, al tener ese calor específico tan grande que tiene el agua, y necesita mucha aportación de energía, es decir, mucho gasto. Mucho gasto de leña, mucho gasto de carbón, etc. Y si tienes la suerte de que ya te sale el agua caliente de algún sitio, eso hay que aprovecharlo. Y entonces ahí surgían baños públicos, privados, etcétera, que eran las famosas termas. Me suenan ahora las termas de Caracalla, en Italia, no sé si en Roma. Y por España, cantidad de pueblos. Cantidad de pueblos que puede ser no sé qué de las termas, o bien las termas de tal, termas de cual, o bien a veces formando nombres compuestos. Las fuentes termales. En fin, y ahora ya todavía seguiremos con los orígenes del vulcanismo, que si fuera capaz yo de echar a correr, porque el vídeo ya se está prolongando demasiado, voy a ver si soy capaz de echar a correr, sin enredarme. Dice, se conocen unos 500 volcanes que están o han estado activos en fecha histórica, es decir, que el hombre guarda memoria escrita o documentada de ellos. Pero el número es mayor, ya que no tienen en cuenta los volcanes submarinos. Claro, esos no están contabilizados. Ni los que han funcionado en las épocas geológicas pasadas, de las que no hay registro histórico. La mayoría de los volcanes se encuentran situados en zona de la litosfera, es decir, de la corteza terrestre, lógicamente, afectadas o que fueron afectadas esas zonas de la litosfera por movimientos sobre todo orogénicos,
aquellos del movimiento de las placas tectónicas que hemos visto en los vídeos anteriores, y que eran también los lugares preferentes de los fenómenos sísmicos. Y es que los fenómenos sísmicos y vulcanianos están íntimamente unidos como dos hermanitos, ya que los magmas ardientes aprovechan las fisuras de las placas tectónicas para salir y formar el volcán. Dice, lo que indica su relación con la orogenia o movimientos de creación de montañas. Al producirse fracturas, cortes en la corteza terrestre, roturas, los magmas, precedidos por los gases, es decir, los gases son los primeros que salen, pueden salir al exterior. Puesto que la orogénesis o creación de montañas se da en los bordes oceánicos, alrededor de los océanos, es aquí donde aparecen también los volcanes. Así se sitúan unos 250 conos volcánicos en las costas del Pacífico, tanto en América como en Asia y en Australia. En los Andes, en toda la cordillera sudamericana, en las montañas rocosas que se prolongan por América del Norte, hasta Alaska incluso. Oiga, pues allí con el frío los volcanes, les importa poco a los volcanes si hay frío en la superficie. Ellos dentro están haciendo sus reacciones, y expulsan. Que luego arriba haya frío, haya calor, va a tener repercusión en la solidificación del magma, en la formación del cono, pero no impedirá que ahí, si hay unas sustancias candentes en el interior de magma, salgan, aunque sea en el mismísimo Polo Norte. Las islas Aleutianas, es ese rosario de isla que sale de la península de Alaska, por aquí salen unas islas, aquí estaría el estrecho de Bering, este rosario de islas son las islas Aleutianas. Las Filipinas, ya en el este, entre Australia y Asia, subiendo más en el borde asiático, pasando el mar de China, llegamos al archipiélago de Japón, eminentemente con su famoso volcán mitológico, que es el Fujiyama. En fin, todo ello hace una orla o cinturón, al que se le ha llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Otra zona importante del vulcanismo es la del Mediterráneo, donde se encuentran los activos volcanes italianos, esos que hemos visto, el de Stromboli, Vulcano, Etna, Vesubio, etc., junto con algunos extinguidos del sur de la península ibérica. También. Pero esos ya están extinguidos. No nos constan erupciones en tiempo histórico. Pero pertenecen al rosario también de Italia. Estas regiones coinciden con las principales zonas sísmicas de terremotos, donde se dieron los movimientos orogénicos alpinos, los del Cenozoico de la era terciaria, que reciben ahí el nombre también pues, de los Alpes, todo ese movimiento del Mediterráneo hasta el transasiático, hasta llegar al Himalaya. Dice, pero hay excepciones. O sea, además de este cinturón, y de esta franja de la Mediterránea transasiática, hay excepciones y nos encontramos volcanes por todo el mundo. Dice, por ejemplo, como en el África Oriental, por el Golfo de Guinea y todo aquello, donde está el famoso Kilimanjaro y el volcán Kenia, dos famosos volcanes, el Kilimanjaro y el Kenia en África, en la zona oriental. Y en áreas oceánicas, es decir, plenamente oceánicas, como es el caso de las Canarias, con el Teide, de las Azores, que son unas islas de Portugal que están totalmente camino ya del Atlántico hacia América. Ahí están un archipiélago, las Azores, también hay ahí volcanes. Cabo Verde, las islas Hawái, etc. Que indica que la actividad magmática, a pesar de estar muy conectada con las líneas de actividad orogénica, pueden estar también en otros puntos, donde la corteza terrestre, las placas, han presentado fisuras y han permitido
la salida de estos calores magmáticos. Vigilancia de los volcanes. Hay que vigilarlos. Los volcanes son también defectos catastróficos, pero más fáciles de prever que los sismos. Los sismos te vienen a cualquier momento y ya sabes la que organizan. Los volcanes no, empiezan por fumarolas. Oye, que mira, el volcán está echando y lleva 3 días, 5 días, un mes echando humo. Ah, ojo, hay que tomar medidas. La fertilidad, que esto ya te lo he dicho antes, de los suelos de las zonas volcánicas hace que éstas estén generalmente muy pobladas, por lo que se debe hacer se hace preciso vigilar los volcanes para predecir sus erupciones y salvar a la población. Gracias a diversos datos, con una estación bien equipada, un laboratorio bien equipado, próxima a las zonas volcánicas habitadas, pues se puede reducir el número de víctimas. Y perdón por la extensión del vídeo.